Hola chicas, ¿qué tal? Bueno, ¿qué tal? Después a ver si me empiezan a comentar a ver si esto está saliendo, porque es la primera vez que lo hago y no sé si apreté todo como corresponde. Este, disculpen mis pelos, estaba preparada para escuchar. Así que estoy acá reemplazando a Gaby, que tuvo problemas para conectarse. Así que voy a leer el capítulo 2. No sé si están todas. Hola, ¿qué tal? Bueno, había que empezar a hacer el capítulo 2 a las 7. Te cuento, Graciela, que me estás preguntando. Y Gaby tuvo problemas con su conexión, así que la estoy reemplazando yo. Me hago cargo del capítulo 2. Así espero un cachitito más que se terminen de conectar las chicas. Les decía que disculpen los pelos, pero estaba lista para seguir la lectura desde mi casita, así con pijama y todo. No había producción para salir al aire. Espero un minutito más, por si falta alguna conectarse. Y mientras voy buscando la página, aquí estamos. Ahí va, ya lo tengo en papel. Así que me van a ver mirando para abajo. ¿Eh? Que, no, que les iba a mostrar algo, pero ahora me olvidé. Bueno, voy a arrancar. Capítulo 2. Las piedras erguidas. A la mañana siguiente, el señor Crook pasó a recogerme a las 7 en punto. Así podremos ver el rocío en los ranúnculos. ¿Es jovencita? Dijo guiñándome un ojo con anciana galantería. Había traído una motocicleta casi de su misma edad para transportarnos a la campiña. Las prensas para plantas estaban minuciosamente atadas a los lados de la enorme máquina, como parachoques en una balsa. Fue un paseo agradable a través del tranquilo paisaje, que pareció mucho más silencioso cuando de pronto enmudeció el atronador rugido de la motocicleta del señor Crook. Descubrí que el anciano sabía mucho sobre las plantas locales. No solo conocía los lugares donde encontrarlas, sino también sus usos medicinales y cómo prepararlas. Me hubiera gustado llevar un cuaderno para escribirlo todo, pero me conformé con escuchar con atención la cascada voz, y me esforcé por memorizar la información mientras guardaba las muestras en las pesadas prensas. Nos detuvimos a merendar cerca de la falda de una extraña colina. A pesar de ser verde como sus vecinas, con los mismos salientes rocosos y riscos, tenía algo diferente, un sendero muy marcado que subía por uno de los lados y desaparecía de forma abrupta tras un peñasco de granito. ¿Qué hay ahí arriba?, pregunté, al mismo tiempo que señalaba el sitio con el bocadillo de jamón. Parece un lugar muy escarpado para una merienda. Ah, el señor Crook miró hacia la colina. Es Craig-Nardun, jovencita. Pensaba enseñársela después del almuerzo. ¿En serio? ¿Tiene algo especial? Oh, sí, respondió. Pero se negó a decir nada más. Se negó a decir nada más, limitándose a comentar que ya lo vería. Tenía ciertas dudas con respecto a la capacidad del anciano para subir el empinado sendero, pero se disiparon cuando me vi jadeando detrás de él. Por fin, el señor Crook extendió una mano huesuda y me ayudó a llegar a la cima. Ahí está, señaló con la mano abierta en un gesto casi de pertenencia. Es un monolito, exclamé encantada. Un monolito en miniatura. Debido a la guerra, habían pasado varios años desde la última vez que había visitado Salisbury. Pero Frank y yo habíamos ido a Stonehenge al poco tiempo de casarnos.
Al igual que los demás turistas que paseaban anonadados entre las gigantescas rocas erguidas, nos habíamos quedado boquiabiertos ante las piedras del altar, donde los antiguos sacerdotes druidas realizaban sus espantosos sacrificios humanos, anunció la estentórea voz de la guía que acompañaba a un grupo de turistas italianos, quienes procedieron cumplidamente a tomar fotografías del bloque de piedra de aspecto bastante corriente. La misma pasión por la exactitud que hacía que Frank colgara sus corbatas de tal modo que las puntas quedaran perfectamente alineadas, nos había obligado a recorrer la circunferencia del círculo para medir la distancia entre los orificios Z y los I, y para contar los dinteles del círculo Sarsen, el anillo más externo formado por las monstruosas piedras. 3 horas más tarde sabíamos cuántos orificios I y Z había, 59 si os interesa, a mí no. Pero no teníamos ninguna pista acerca del propósito de la estructura, como tampoco la teníamos de los cientos de arqueólogos profesionales y aficionados que habían abarrotado el lugar durante los últimos 500 años. Por supuesto, no faltaban opiniones. La vida de los académicos me había enseñado que en lo que se refiere al progreso profesional, una opinión bien expresada valía más, por lo general, que un hecho mal manifestado. Un templo, un cementerio, un observatorio astronómico, un campo de ejecuciones, de ahí el incorrecto nombre de Piedra de la Matanza, para la mole que se encuentra en uno de los laterales, semi-hundida en su propia fosa. Un mercado al aire libre, a mí me gustaba esta última posibilidad. Podía ver a las amas de casa megalíticas paseando por las aberturas con canastas bajo el brazo, observando con ojo crítico el brillo de la última serie de jarras de arcilla y escuchando con escepticismo los anuncios de los pasteleros prehistóricos y vendedores de palas de hueso de ciervo y cuentas de ámbar. Lo único que parecía no sustentar esta hipótesis era la presencia de cuerpos debajo de la piedra del altar y de restos incinerados en los orificios Z, a menos que se tratara de los desafortunados restos de comerciantes acusados de estafar en el peso a sus clientes. No parecía muy higiénico enterrar gente en el mercado. A ver, denme un segundito que voy a buscar un pañuelo. Ahí está, seguimos. No había indicios de cementerio en el monolito en miniatura de la cima de la colina. Utilizo la palabra miniatura porque indicar que el círculo de piedras enhiestas era más pequeño que Stonehenge. Las piedras en sí eran gigantescas en proporción a mi estatura. Había escuchado comentar a otro guía de Stonehenge que estos círculos de piedras se encontraban en toda Gran Bretaña y Europa, algunos mejor conservados que otros, o con leves diferencias de orientación y forma, pero todos con un propósito y un origen desconocido. El señor Crook permanecía en pie, sonriente, mientras yo recorría las rocas y me detenía a cada momento para tocar alguna con delicadeza, como si pudiera dejar huella en las monumentales piedras. Algunas eran moteadas, con líneas de colores tenues. Otras tenían manchas de mica que reflejaban el sol matinal con alegres destellos. Todas eran bastante diferentes de los grupos de rocas lugareñas que sobresalían del helechal circundante. Quienquiera que hubiese construido aquel círculo, por la razón que fuera, lo había considerado suficientemente importante como para extraer, moldear y transportar los bloques de piedra con el fin de levantar su testimonio. Moldearlos, ¿cómo? Transportarlos, ¿cómo? Y desde qué inimaginable distancia. A mi marido le fascinaría, manifesté al señor Cruz cuando me detuve para agradecerle que me hubiera enseñado el lugar y las plantas. Lo traeré más tarde. El enjunto anciano me ofreció el brazo en lo alto del sendero. Lo acepté después de echar un vistazo a la pendiente empinada y decidí que, a pesar de su edad, parecía que tenía un andar mucho más firme que el mío. Aquella tarde tomé el camino al pueblo para ir a buscar a Frank, a la vicaría. Al pasar por las diseminadas cabañas, inhalé, feliz,
el típico y fuerte aire escocés. Mezclas de hierbas, salvia y retama, condimentado aquí y allá con el humo de chimeneas y el aroma de arenque frito. El pueblo estaba ubicado en un pequeño declive al pie de uno de los elevados riscos que se yerguen en los páramos escoceses. Las cabañas junto al camino eran muy bonitas. El florecimiento de la prosperidad de posguerra había alcanzado para una nueva mano de pintura. Incluso la rectoría, que debía tener por lo menos 100 años, lucía un vivo amarillo brillante en los marcos de la ventana y ya algo desvencijada. El ama de llaves del vicario abrió la puerta. Era una mujer alta y delgada, con un collar de 3 vueltas de perlas falsas alrededor del cuello. A saber quién era, me dio la bienvenida y me escoltó por un pasillo largo, angosto y oscuro, decorado con grabados de color sepia de individuos que debieron de ser personajes famosos de su época, o parientes queridos del vicario actual. Aunque también podía tratarse de la familia real, puesto que no distinguía mucho en la penumbra. En cambio, el estudio del vicario estaba inundado de luz, proveniente de los enormes ventanales que cubrían una pared desde el techo hasta el suelo. Un caballete cerca de la chimenea con un óleo inacabado de acantilados sombríos contra un cielo de atardecer. Explicaba la razón de los ventanales, que se debieron de añadir mucho tiempo después de la construcción de la casa. Frank y un hombre bajo, rubicundo y con cuello clerical, estaban absortos sobre un montón de papeles en el escritorio que había al fondo, junto a la pared. Frank apenas levantó la vista a modo de saludo, pero el vicario, muy atento, dejó sus explicaciones y se apresuró a estrecharme la mano. Su rostro redondo irradiaba amabilidad. «Señora Randall», exclamó mientras estrechaba la mano con entusiasmo. «¡Qué alegría volver a verla! Llega justo a tiempo para escuchar la noticia». «¿Qué noticia?». Al ver la suciedad y el tipo de letra de los papeles sobre el escritorio, calculé que la fecha de la noticia en cuestión debía de ser alrededor de 1750. Nada como para detener las rotativas. «Una gran noticia. Hemos estado rastreando al ancestro de su marido, Jonathan Randall, en los despachos del ejército de la época. El vicario se me acercó y me habló como un gángster de una película estadounidense. He tomado prestados los despachos originales de los archivos de la Sociedad Histórica Local. Le ruego que no se lo diga a nadie». Divertida, prometí que no revelaría el fatal secreto y busqué una silla cómoda para disponerme a escuchar las últimas novedades del siglo XVIII. Un silloncito junto al ventanal me pareció apropiado, pero cuando me acerqué para girarlo en dirección al escritorio, descubrí que estaba ocupado. Un niño de cabello negro brillante dormía acurrucado en el fondo del asiento. «¡Roger!». El vicario, que se había aproximado para ayudarme, estaba tan asombrado como yo. El chico se despertó asustado, se enderezó y abrió unos enormes ojos verdes. «¿Qué haces aquí, sabandija?». La voz del párroco estaba cargada de afecto. «¿Has vuelto a quedarte dormido leyendo las tiras cómicas?». Recogió las hojas de colores vivos y se las entregó al jovencito. «Ve a jugar, Roger. Tengo que hablar con los señores Randall. Espera. Me he olvidado de presentarte. Señora Randall, le presento a mi hijo, Roger». Me sorprendí un poco. El padre Wakefield era para mí el retrato perfecto de un soltero empedernido. Cogí la pequeña mano que me ofrecía el niño, la estreché con afecto y al soltarla reprimí el impulso de limpiarme la palma, ahora algo pegajosa, en la falda. El padre Wakefield siguió al niño con una mirada cariñosa mientras éste se encaminaba a la cocina. «En realidad es hijo de una sobrina», me confió. Al padre lo derribaron sobre el canal y la madre murió en un bombardeo. Así que me hice cargo de él. «Qué generoso por su parte», murmuré, al mismo tiempo que pensaba en el tío Lamb. Él también había muerto durante un bombardeo en el auditorio del Museo Británico, donde se encontraba pronunciando una conferencia. Conociéndolo, estaba segura de que le habría hecho feliz saber que se había salvado el ala contigua de antigüedades persas. En absoluto», el vicario agitó una mano con humildad. «Es muy agradable tener un poco de juventud en la casa. Tome asiento».
Frank comenzó a hablar antes de que pudiera apoyar mi bolso en el sillón. Hemos tenido mucha suerte, Claire, se entusiasmó mientras buscaba entre los viejos papeles. El vicario ha encontrado una serie de despachos militares que mencionan a Jonathan Randall. Bueno, parece que el capitán Randall era alguien importante, señaló el vicario y cogió alguno de los papeles. Estuvo al mando del regimiento del Fuerte William durante unos 4 años, pero pasó bastante tiempo hostigando la campiña escocesa al otro lado de la frontera en nombre de la corona. Este montón, añadió y separó un grupo de papeles que colocó en el escritorio, son informes de quejas contra el capitán realizadas por distintas familias y terratenientes que van desde interferencia con los sirvientes por parte de los soldados del regimiento hasta robos de caballo, sin mencionar unos cuantos insultos no especificados. Aquello me divirtió. ¿Así que tienes el proverbial ladrón de caballos en tu árbol genealógico, Frank? Se encogió de hombros inmutable. Era lo que era, y no puedo hacer nada al respecto. Solo quiero investigarlo. Las quejas no son nada extrañas si tenemos en cuenta la época. Los ingleses en general y el ejército en particular eran muy pocos populares en Escocia. No, lo curioso es que no se hiciera nada con respecto a las quejas. Lo curioso es que no se hiciera nada con respecto a las quejas, ni siquiera en caso de las más serias. El vicario, incapaz de quedarse callado, terció. Es verdad, en aquel entonces los oficiales no estaban sujetos a las normas modernas. Podían hacer lo que quisieran en asuntos menores. Sin embargo, resulta extraño. No se trata de que las denuncias se investigaran y se desestimaran, sino que además jamás volvieran a mencionarse. ¿Sabe lo que creo, Randall? Su antepasado debía de tener un protector. Alguien que podía protegerlo de la censura de sus superiores. Frank se rascó la cabeza mientras miraba los despachos con ojos entornados. Tal vez tenga razón, pero tendría que ser alguien bastante poderoso o una persona perteneciente a la alta jerarquía militar o quizá incluso a la nobleza. Sí, o posiblemente la entrada del ama de llaves, la señora Graham, interrumpió las teorías del párroco. Les traigo un refrigerio, caballeros, anunció, y colocó la bandeja de té con firmeza en el centro del escritorio. El vicario logró salvar a tiempo sus valiosos despachos. La mujer me escudriñó con ojo analítico, evaluando mis movimientos inquietos y mi mirada vidriosa. He traído 2 tazas porque pensaba que tal vez la señora Randall desearía acompañarme a la cocina. Tengo un poco de... No esperé que concluyera la invitación. Me levanté de un salto cuando llegamos a la puerta de vaivén que conducía a la cocina de la vicaría. Oí cómo a mis espaldas volvían a comenzar las teorías. El té era verde, caliente y aromático, con trocitos de hebras que flotaban en el líquido. Dije, y coloqué la taza en el plato. Hacía mucho que no tomaba oolong. La señora Graham asintió, radiante al ver que yo disfrutaba de su bebida. Era obvio que se había tomado algunas molestias, mantelitos de encaje hecho a mano, finas tazas de porcelana y panecillos con crema. Sí, no podía conseguirlo durante la guerra, es el mejor para leer las hojas. Con las otras hojas de té me costaba mucho. Las hebras se deshacen tan deprisa que no se puede ver nada. ¿Lee usted las hojas de té? Pregunté algo divertida. La señora Graham, con su cabello corto y gris y su gargantilla de 3 vueltas de perla, no tenía nada de gitana divina. Un sorbo de té recorrió el largo y delgado cuello para desaparecer debajo de las perlas. Pues claro, querida, como mi abuela y su abuela antes que ella. Beba su té y le diré lo que veo. Permaneció en silencio un largo rato. A cada instante ladeaba la cabeza para aprovechar la luz o la hacía girar para obtener un ángulo diferente. La bajó con cuidado como si temiera que le fuera a estallar en la cara. Las arrugas de la boca se hicieron más profundas y enarcó la ceja en señal de confusión. Bueno, aventuró por fin. Es una de las más extrañas que he visto. ¿De veras? Todavía divertida comenzaba a sentir curiosidad. ¿Acaso voy a conocer a un extraño alto y moreno o a viajar al otro lado del océano? Puede que sí. La señora Graham detectó mi tono irónico y lo imitó con una leve sonrisa. Y puede que no. Eso es lo raro, querida. Todo es contradictorio. Está la hoja torcida que indica viaje,
pero cruzada por la hoja rota, que significa quedarse donde está. Por cierto, hay desconocidos y varios, y uno de ellos es su marido, si es que leo correctamente. Algo de la diversión se esfumó. Después de 6 años de separación y 6 meses juntos, en cierto sentido, mi esposo todavía era un extraño. No obstante, no comprendía cómo podía saberlo una hebra de té. La señora Graham seguía con el entrecejo fruncido. Déjeme ver su mano, querida, agregó. La mano que sostenía la mía era huesuda pero cálida. Una fragancia a lavanda emanaba de la cabeza entrecana inclinada sobre la palma de mi mano. La mujer me lo observó durante un buen rato. En ocasiones deslizaba un dedo por las líneas, como siguiendo un mapa en el que todos los caminos acababan en desiertos y prados. Bueno, ¿qué hay?, pregunté, tratando de mantener un tono alegre. ¿O es que mi destino es tan espantoso que no puede revelarse? La señora Graham alzó unos ojos desconcertados y me contempló con expresión pensativa. Me retuvo la mano, meneó la cabeza y apretó los labios. No, querida, no es el destino lo que está en la mano, solo su semilla. La mujer ladeó la cabeza parecida a la de un pájaro. Las líneas de la mano cambian, ¿sabe? En otro momento de su vida pueden ser muy distintas de como son ahora. No lo sabía. Pensé que uno nacía con las líneas y listo. Reprimí el impulso de retirar la mano. Entonces, ¿para qué sirve leer las manos? No quería ser brusca, pero el escrutinio me había puesto nerviosa, en especial después de la lectura de las hojas de té. La señora Graham sonrió y me cerró los dedos. Las líneas de la mano indican cómo es usted, querida. Por eso cambian, o por lo menos deberían hacerlo. En algunos casos no es así. Son las personas que no tienen la suerte de cambiar, pero son muy pocas. Me apretó la mano con suavidad y me dio una palmadita. No creo que usted sea una de ellas. Su mano ya señala muchos cambios para alguien tan joven. Debe de ser por la guerra, por supuesto, añadió para sí mismo. Volví a sentir curiosidad y abrí la mano por voluntad propia. ¿Cómo soy, según mi mano? La señora Graham frunció el entrecejo, pero no volvió a cogerme la mano. No sé, es curioso, porque la mayoría de las manos tienen algo en común. Con esto no quiero decir que vistas todas, pero a menudo es así. Hay patrones, ¿sabe? De pronto sonrió, una sonrisa contagiosa tras la que asomaban unos dientes muy blancos, evidentemente postizos. Así trabaja una divina. Lo hago en la feria de la iglesia todos los años, o lo hacía antes de la guerra, y supongo que volveré a hacerlo ahora. Una muchacha entra en la tienda y ahí estoy yo, con un turbante adornado con una pluma de pavo real del señor Donaldson y vestimenta de esplendor oriental. ¿Qué vendría a ser la bata del vicario? Amarilla con pavos reales por todas partes. De todos modos, la miro mientras finjo que observo su mano y advierto que lleva una blusa abierta hasta el busto, perfume barato y unos aros que le llegan a los hombros. No necesito una bola de cristal para saber que tendrá un hijo antes de la feria del año siguiente. La señora Graham hizo una pausa. Los ojos grises brillaban traviesos, aunque si la mano no tiene anillo, conviene predecir que se casará pronto. Reí y ella también. ¿Entonces ni siquiera les mira las manos?, pregunté. ¿Excepto para ver si llevan alianza? Pareció sorprendida. Oh, por supuesto que sí, solo que en general ya se sabe de antemano lo que se va a ver. Señaló mi mano con la cabeza. Pero es la primera vez que veo este patrón. La línea del pulgar, prosiguió y ahora se echó hacia adelante y me rozó la mano. No debería cambiar mucho. Significa que usted tiene carácter y una voluntad difícil de torcer. Me guiñó un ojo. Supongo que su marido podría haberle dicho eso. Y esta otra también, indicó el montículo debajo de la base del pulgar. ¿Qué quiere decir? Lo llaman el monte de Venus. Apretó los delgados labios, pero las comisuras se elevaron. En un hombre significa que le gustan las damas, pero en el caso de la mujer es diferente. Para decirlo con delicadeza, le haré una predicción. Su marido no se alejará mucho de su cama. Emitió una carcajada sonora y me ruboricé. La anciana, ama de llaves, se encontró otra vez sobre mi palma y me clavó el dedo índice aquí y allá para reforzar sus palabras. A ver, una línea de vida bien marcada. Tiene usted buena salud y lo más probable es que la conserve. La línea se interrumpe, lo cual quiere decir que su vida ha cambiado mucho. Bueno, nos ha pasado a todos, ¿verdad?
pero en su caso es más sesgada de lo normal y está formada por tramos discontinuos y la línea del matrimonio, volvió a menear la cabeza, está dividida. Es corriente, significa 2 bodas. Mi reacción fue suave y le reprimí de inmediato, pero la mujer se dio cuenta y levantó la vista. Pensé que probablemente era una divina bastante inteligente. Sacudió la cabeza gris con un gesto reconfortante. No, no, jovencita, no quiere decir que le vaya a pasar algo a su hombre. Perdón. Es solo que si algo le ocurriera, explicó y enfatizó el sí con un suave apretón de mano, usted no se quedaría llorando y guardándole luto. Significa que puede usted volver a enamorarse si el primer amor se pierde. Entornó los ojos mientras examinaba mi mano y deslizaba una uña corta por la profunda línea del matrimonio. Pero la mayoría de las líneas divididas están cortadas y la suya se bifurca. Me miró con una sonrisa pícara. ¿Estás segura de que no es bígama, verdad? Negué con la cabeza sonriente. No. ¿De dónde iba a sacar tiempo? Luego giré la mano para que viera el borde junto al meñique. Me contaron que las marcas a este lado indican el número de hijos que se van a tener. Esperaba que mi tono pareciera despreocupado. El borde de mi palma era tristemente liso. El señor Graham descartó la idea con un ademán displicente. ¡Pah! Después de haber tenido 1 o 2 criaturas pueden salir arrugas ahí, pero lo más probable es que le aparezcan en el rostro. No prueba nada de antemano. ¿No? Sentí un tonto alivio al escucharla. Iba a preguntarle si las líneas profundas en la base de mis muñecas significaban algo, una tendencia al suicidio, pero el padre Wakefield nos interrumpió al traer las tazas vacías. Las dejó en la mesa y comenzó una ruidosa y torpe búsqueda en el armario con la vía intención de que lo ayudaran. La señora Graham se puso de pie de un salto para preservar la santidad de su cocina. Apartó al padre y se dispuso a preparar una bandeja para llevarla al estudio. El vicario me separó a un lado. ¿Por qué no viene al estudio a tomar una taza de té con su marido y conmigo, señora Randall? Hemos hecho un descubrimiento muy gratificante. Noté que a pesar de su compostura exterior, hervía de alegría por lo que habían encontrado, como un niño con una rana en el bolsillo. Era evidente que tendría que ir a leer la factura de la lavandería, el recibo de un arreglo de botas o algún documento similar del fascinante capitán Randall. Frank estaba tan absorto en los documentos antiguos que apenas levantó la vista cuando entré en el estudio. Los depositó con desgana en las regordetas manos del vicario y se dio la vuelta para permanecer de pie detrás del padre y espiar por encima de su hombro, como si no soportara la idea de alejarse de aquellos papeles ni siquiera un segundo. ¿Sí? Aventuré con cortesía mientras tocaba sin interés los sucios trozos de papel. Sí, muy interesante. De hecho, la abigarrada letra estaba tan difusa y los trazos eran tan recargados que no parecía que valiera la pena descifrarla. Una hoja en mejores condiciones que las demás tenía una especie de escudo en la parte superior. El duque de Sandringham, ¿verdad? Pregunté, mientras observaba el escudo con leopardo y el lema debajo más legible que el texto manuscrito. Sí, así es, respondió el párroco, más radiante que nunca. Se trata de un título ya extinto, ¿sabe? No lo sabía, pero sentí con expresión inteligente. Conocía a los historiadores y su comportamiento ante un hallazgo. Bastaba con asentir a cada momento y decir ¿de veras? O qué fascinante en los momentos apropiados. Después de una serie de idas y venidas por parte de Frank y el vicario, se decidió que el último tendría el honor de informarme sobre el descubrimiento. Era evidente que toda aquella basura indicaba que el antepasado de Frank, Jack Randall, el negro, me rehúso a decirle así que Black Jack, no había sido solo un gallardo soldado de la corona, sino también un agente secreto y de confianza del duque de Sandringham. Casi un espía, ¿no le parece, doctor Randall? Con caballerosidad, el vicario le pasó la pelota a Frank, quien la cogió y corrió. Sí, desde luego, el lenguaje que utilizan es muy reservado, por supuesto. Volvió las hojas con el dedo. ¿De veras? Interpuse, pero da la impresión de que a este Jonathan Randall le hubiera encomendado la tarea de avivar sentimientos jacobitas, si es que existían en las familias distinguidas de la zona. El objetivo era poner al descubierto a los varones y jefes de clanes que tuvieran esperanzas secretas en ese sentido.
Pero es muy curioso. ¿Acaso no se sospechaba que Sandringham era jacobita? Frank se volvió hacia el vicario con el ceño fruncido. La suave frente del clérigo se arrugó con igual extrañeza. Creo que sí, tiene razón, pero espere, busquemos en Cameron. Se lanzó hacia la biblioteca repleta de libros encuadernados en cuero. Estoy seguro de que menciona a Sandringham. Fascinante, murmuré, y dejé que mi atención se desviara hacia la enorme plancha de corcho que cubría la pared del estudio desde el suelo hasta el techo. Estaba repleta de una increíble variedad de cosas, en su mayoría papeles de todo tipo, recibos del gas, correspondencia, avisos del consejo diocesal, páginas de novelas, notas con la letra del vicario. También había pequeños objetos como llaves, tapas de botellas y lo que en apariencia eran trozos de coches en miniatura sujetos con chinchetas e hilo. Eché un vistazo a los objetos al mismo tiempo que trataba de seguir el curso del debate a mis espaldas. El duque de Sandringham probablemente fuera jacobita, decidieron. Un árbol genealógico captó mi atención. Lo habían colocado con gran cuidado en el sitio especial y tenía 4 chinchetas, una en cada esquina. La parte superior del árbol incluía nombres que databan de principios del siglo XVII. Pero lo que me sorprendió fue el nombre escrito al final: Roger W. Mackenzie Wakefield. Perdón, dije, interrumpiendo la última andanada de discusión con respecto al leopardo en el escudo del duque. ¿Tenía un lirio en la pata o era una flor de azafrán? ¿Es este el árbol genealógico de su hijo? ¿Cómo? Oh, sí, sí lo es. Distraído el vicario se me acercó resplandeciente otra vez. Descolgó la hoja de la pared con ternura y la apoyó sobre la mesa frente a mí. No quiero que olvide a su propia familia, explicó. Se trata de un linaje bastante antiguo, de alrededor del 1600. El de Regordete siguió la línea de descendencia casi con veneración. Le di mi apellido porque me pareció lo más apropiado, dado que vive aquí, pero no quería que olvidara su origen. Hizo una mueca de humildad. Me temo que mi familia no es gran cosa desde el punto de vista genealógico. Muchos vicarios y sacerdotes con algunos libreros esporádicos para viajar. El rastro se pierde alrededor del 1762. No eran muy buenos para llevar registros, ¿sabe? Concluyó y sacudió la cabeza con expresión de reproche por la desidia de sus ancestros. Ya era tarde cuando por fin salimos de la vicaría. El párroco nos despidió con la promesa de que llevaría las cartas al pueblo para fotocopiarlas a primera hora de la mañana. Frank parloteó alegremente sobre espías y jacobitas durante gran parte del trayecto de regreso a la pensión de la señora Bird. El final, no obstante, reparó en mi silencio. ¿Qué te pasa, cariño?, preguntó, y me tomó del brazo solícito. ¿No te sientes bien? El interrogante encerraba una mezcla de preocupación y esperanza. Sí, estoy bien, solo pensaba... Vacilé porque ya habíamos hablado del tema antes. Pensaba en Roger. ¿Roger? Suspiré con impaciencia. Pero Frank, a veces eres tan olvidadizo. Roger, el hijo del padre Wakefield. Claro, por supuesto, replicó indeciso. Un niño encantador. ¿Qué pasa con Roger? Bueno, hay muchos chicos como él, huérfanos, ya sabes. Me miró con seriedad y negó con la cabeza. No, Claire, de veras. Me gustaría, pero ya te he dicho lo que siento con respecto a la adopción. Es solo que no me sentiría feliz con un niño que no fuera, bueno, de mi propia sangre. No dudo que es ridículo y egoísta por mi parte, pero así lo es. Quizá cambie de idea con el tiempo, pero por ahora dimos unos pasos en medio de un tenso silencio. De pronto, Frank se detuvo y se volvió hacia mí, cogiéndome las manos. Claire, declaró con voz ronca, anhelo un hijo nuestro. Eres lo más importante del mundo para mí. Deseo que seas feliz, pero quiero tenerte para mí. Tengo miedo de que un niño ajeno con quien no tendríamos un parentesco real se convierta en un intruso y me inspire resentimiento. Pero darte un hijo, verlo crecer dentro de ti, verlo nacer, entonces sentiría que es parte de ti y de mí. Un verdadero miembro de la familia. Sus ojos, enormes, suplicaban. Sí, está bien, comprendo. Estaba dispuesta a dejar el tema por ahora. Me volví para seguir caminando, pero él me tomó en sus brazos. Claire, te quiero. Había una ternura inconmensurable en su voz. Apoyé la cabeza en su hombro y sentí su calor y la fuerza de sus brazos alrededor de mi cuerpo.
Yo también te quiero. Permanecimos abrazados un momento, acunados por el viento que soplaba en el camino. De repente, Frank se apartó un poco y me sonrió. Además, susurró al mismo tiempo que me apartaba el cabello del rostro. Todavía no hemos perdido la esperanza, ¿verdad? Le devolví la sonrisa. No. Me cogió de la mano y pasó por debajo de su brazo. Nos dirigimos a nuestro alojamiento. ¿Quieres volver a intentarlo? Sí, ¿por qué no? Caminamos de la mano hacia la calle Shellside. Al ver Barrackmore, la roca picta ubicada en la esquina, recordé los monolitos. Lo había olvidado, exclamé. Hay algo fascinante que quiero enseñarte. Frank me miró y me sujetó con fuerza. Me apretó la mano. Yo también quiero enseñarte algo, respondió con una sonrisa traviesa. Me lo enseñarás mañana. Al día siguiente, sin embargo, teníamos otras cosas que hacer. Había olvidado que habíamos planeado pasar el día en el Valle del Lago Ness. Era un viaje largo y partimos muy temprano, antes del alba. Después de correr hasta el coche que nos esperaba en el frío del amanecer, fue agradable descansar bajo la manta y sentir cómo el calor retornaba a nuestras manos y pies. Me dejé llevar por un delicioso sopor y me quedé dormida en el hombro de Frank. Lo último que vi fue la cabeza del conductor recortada contra el cielo rosado. Llegamos después de las 9, el guía que Frank había contratado nos esperaba en la orilla del lago con un pequeño bote de vela. Si le parece bien, señor, he pensado que podríamos ir en bote hasta el castillo de Urquhart. Tal vez podamos comer algo allí antes de continuar. El guía, un hombrecillo lúgubre, vestido con una camisa de algodón gastada y pantalones de lanilla, guardó la cesta con emparedados debajo del asiento y me ofreció su mano callosa para que subiera a la embarcación. Era un día hermoso y la vegetación frondosa de la costa se reflejaba en la encrespada superficie del agua. Nuestro guía, a pesar de su sombría apariencia, resultó que era un experto y conversador. Nos señalaba las islas, castillos y ruinas que bordeaban el largo y angosto lago. Allí está el castillo Urquhart. Señaló una pared de piedra, lisa, apenas visible entre los árboles, o, mejor dicho, lo que queda de él. Fue objeto de una maldición de las brujas del valle y sufrió una desgracia tras otra. Nos contó la historia de Mary Grant, hija del señor del castillo Urquhart, y de su amante Donald Donne, el poeta, hijo de MacDonald de Bowtwin. El padre de ella les había prohibido que se vieran debido a la costumbre de Donald de recoger todo el ganado que encontraba. Una antigua y honorable profesión escocesa, nos aseguró el guía. Sin embargo, se veían. El padre se enteró y planeó una cita falsa. Donald cayó en la trampa y lo atraparon. Condenado a morir, pidió que lo decapitaran como un caballero, en lugar de ahorcarlo como un criminal. Le concedieron el deseo y el muchacho marchó al cadalso repitiendo: el diablo al señor de Grant se llevará, pero a Donald Donne no lo colgará. No lo colgaron y la leyenda asegura que su cabeza cortada rodó del cadalso y habló. Dijo: Mary, levanta mi cabeza. Me estremecí. Frank me rodeó con el brazo y murmuró: recuerdo un fragmento de uno de los poemas de Donald Donne. Dice así: mañana estaré en la colina sin cabeza. ¿Acaso no sienten compasión por mi doliente doncella, mi Mary, la de piel clara y ojos dulces? Le cogí la mano y se la aparté con suavidad. Después de escuchar historia tras historia de tradiciones, asesinatos y violencia, nos pareció que el lago se había ganado su siniestra reputación. ¿Y el monstruo? Pregunté, mientras miraba por la borda hacia la oscura profundidad. Combinaba a la perfección con el entorno. El guía se encogió de hombros y escupió en el agua. Bueno, el lago es muy extraño, no hay duda. Hay historias de algo antiguo y malvado que vivió en sus profundidades. Se le ofrecían sacrificios, ganado y niños pequeños que eran arrojados al agua en cestos. Volvió a escupir. Y algunos afirman que el lago no tiene fondo, que tiene un pozo en el centro más hondo que ningún otro sitio de Escocia. Por otra parte, agregó, y sus ojos entornados se cerraron aún más, hace unos años una familia de Lancashire llegó corriendo a la comisaría de policía de Invermondston, gritando que había visto cómo el monstruo salía del agua y se ocultaba en el helechal. Contaron que era una criatura espantosa, cubierta de pelo rojo y con unos cuernos horribles, y que estaba comiendo algo y la sangre le chorreaba de la boca.
Levantó una mano para detener mi exclamación horrorizada. El oficial que enviaron a investigar volvió y dijo que, salvo por la sangre chorreando, se trataba de una descripción bastante precisa. Se interrumpió para aumentar el efecto de la historia, de una hermosa vaca escocesa rumiando en la pradera. Navegamos hasta la mitad del lago antes de desembarcar para almorzar. El coche nos aguardaba allí y volvimos a cruzar el valle. No vimos nada más siniestro que un zorro rojo, con un pequeño animal en la boca, que miró cómo pasábamos raudos por una curva. Saltó a un lado y se ocultó en la hierba, ágil como una sombra. Era muy tarde cuando subíamos por el sendero hacia la pensión de la señora Bird. Nos abrazamos en la entrada mientras Frank buscaba la llave y reímos al recordar los eventos del día. Cuando nos desvestíamos para acostarnos, recordé que tenía que mencionar el monolito de Craig Nardole. El cansancio de Frank se desvaneció al instante. ¿En serio? ¿Y sabes dónde está? ¡Qué maravilla, Claire! Estaba radiante y comenzó a buscar algo en su maleta. ¿Qué buscas? El despertador, contestó, al mismo tiempo que lo sacaba. ¿Para qué? Pregunté atónita. Quiero levantarme a tiempo para verlas. ¿A quiénes? A las brujas. ¿Qué brujas? ¿Quién te ha dicho que hay brujas? El vicario, replicó Frank. Era evidente que disfrutaba con la broma. Su ama de llaves es una de ellas. Pensé en la digna señora Graham y resoplé con sorna. No seas ridículo. Bueno, en realidad no son brujas. Ha habido brujas en Escocia durante cientos de años. Las quemaron hasta mediados del siglo XVIII. Pero estas son druidas o algo por el estilo. Supongo que no se trata de adoración al diablo, pero el párroco me ha dicho que hay un grupo local que aún cumple con los rituales de las antiguas festividades del sol. Como comprenderás, no puede interesarse mucho por ese tipo de cosas debido a su posición, pero tampoco puede ignorarlas por completo al tratarse de un hombre curioso. No sabía dónde se realizan las ceremonias, pero si hay un monolito en los alrededores, ahí debe de ser. Se restregó las manos con entusiasmo. ¡Qué suerte! Levantarse una vez antes del amanecer es divertido. 2 veces seguidas es masoquismo. Además, esta vez no nos esperaba un coche caliente con mantas y termos. Medio dormida, seguía Frank colina arriba, trastabillando con raíces y piedras. El aire era frío y húmedo, metí las manos en los bolsillos de mi chaleco. Un esfuerzo final para llegar a la cima y allí estaba el monolito. Las rocas eran apenas visibles en la sombría luz del alba. Frank se quedó petrificado mirándolas, mientras yo buscaba una roca para apoyarme y recuperar el aliento. ¡Qué hermoso!, murmuró. Avanzó en silencio hacia el borde del conjunto y su silueta se perdió en la sombra de las gigantescas rocas. Eran hermosas, pero también espectrales. Me estremecí, y no solo por el frío. Si las habían hecho para impresionar, habían logrado su cometido. Frank regresó enseguida. «Aún no hay nadie», susurró de pronto detrás de mí, y me sobresalté. «Vamos, he encontrado un sitio desde donde podremos ver sin ser vistos». La luz asomaba por el este, un leve resplandor gris claro en el horizonte, suficiente como para no tropezar, mientras Frank me conducía hacia un hueco que había encontrado entre unos arbustos en lo alto del sendero. Había un pequeño claro entre ellos, con espacio para que ambos permaneciéramos de pie, hombro con hombro. Desde allí se veía perfectamente el sendero y el interior del círculo de rocas, a no más de 6 metros de distancia. No era la primera vez que me preguntaba qué tipo de tareas habría desempeñado Frank durante la guerra. Por cierto, sabía mucho sobre andar de manera sigilosa en la oscuridad. Con lo adormecida que estaba, solo quería acurrucarme debajo de algún arbusto acogedor y volver a dormirme. Como no había lugar para eso, me quedé de pie, mirando hacia el escarpado sendero para ver la llegada de las druidas. Se avecinaba un lumbago, y ya me dolían los pies, pero no podía faltar mucho. El rayo de luz se había tornado rosa pálido y calculé que faltaría menos de media hora para el amanecer. La primera se movía de un modo casi sigiloso, como Frank. Apenas se oyó un sonido leve cuando sus pies despeñaron una piedra pequeña cerca de la cima de la colina. Luego, una repeinada cabeza gris asomó en silencio, la señora Graham. Entonces era verdad, el ama de llaves del vicario vestía una falda de tweed y una chaqueta de lana y llevaba un bulto blanco bajo el brazo. Desapareció detrás de las rocas, sigilosa como un fantasma.
Enseguida aparecieron en grupos de 2 y 3. Las risitas apagadas y los susurros en el sendero se acallaron cuando llegaron al círculo. Reconocí algunas. Estaba la señora Buchanan, la encargada del correo del pueblo, con el cabello rubio recién peinado y el aroma de noche de París emanando de sus rizos. Contuve la risa. Así que estas eran las druidas modernas. En total sumaban 15 mujeres. Sumaban 15, todas mujeres. En cuanto a la edad, iban desde la señora Graham con sus 60 y tantos hasta una joven de alrededor de 20, a quien yo había visto 2 días antes en las tierras empujando un cochecito, en las tiendas. Todas llevaban ropa apta para la caminata y un fardo blanco bajo el brazo. Con un mínimo de conversación desaparecieron detrás de las rocas o arbustos y emergieron con las manos vacías y los brazos desnudos. Todas de blanco. Cuando una de ellas pasó muy cerca de donde nos encontrábamos, detecté el olor a jabón en polvo y me di cuenta de que en realidad las túnicas eran sábanas enrolladas alrededor del cuerpo y atadas en el hombro. Se reunieron fuera del círculo de rocas, en fila de mayor a menor, y permanecieron así, en silencio, esperando. La luz se hizo más intensa. Cuando el sol asomó por encima del horizonte, la hilera de mujeres comenzó a caminar lentamente entre 2 de las piedras. La guía las condujo al centro del círculo para que dieran vueltas, allí, despacio, majestuosas como cisnes en una procesión circular. De pronto, la guía se detuvo. Levantó los brazos y entró en el centro del círculo. Alzó el rostro hacia las piedras ubicadas al este y habló en voz alta. No fue un grito, pero la voz se oyó por todo el círculo. La quieta bruma captó las palabras y las repitió como si provinieran de las piedras mismas. Cualquiera que fuera el grito, el resto de las mujeres, ahora convertidas en bailarinas, lo pronunciaron. No se tocaban, pero con los brazos extendidos se sacudían y retorcían mientras continuaban caminando en círculo. De repente el grupo se dividió en 2. 7 bailarinas danzaban en el sentido de las agujas del reloj, todavía girando, mientras las demás lo hacían en dirección contraria. Los 2 semicírculos se cruzaban a una velocidad creciente. En ocasiones formaban un círculo completo y en otras una línea doble. En el centro, la guía permanecía estática, emitiendo una y otra vez el grito triste y agudo en una lengua ya desaparecida. Se veían ridículas y tal vez lo eran. Un grupo de mujeres ataviadas con sábanas, muchas de ellas robustas y nada ágiles, describiendo círculos en lo alto de una colina. Sin embargo, el grito conseguía ponerme los pelos de punta. Se detuvieron al mismo tiempo y se volvieron hacia el sol naciente. Formaban 2 semicírculos con un sendero entre las 2 mitades del círculo que constituían. Cuando el sol se elevó en el horizonte, su luz iluminó las rocas orientales. Atravesó las mitades del círculo y se clavó en la gran piedra hendida al otro lado del conjunto. Las bailarinas permanecieron inmóviles un momento, rígidas en las sombras, a cada lado del haz de luz. Entonces la señora Graham pronunció algo en el mismo extraño idioma, pero esta vez en un tono normal. Se dio la vuelta y con la espalda erguida y las ondas grises como el acero brillando bajo el sol, caminó el sendero de luz. Sin decir ni una palabra, las bailarinas le imitaron. Una por una pasaron por la hendidura de la piedra principal y desaparecieron en silencio. Nos acuquillamos en los arbustos hasta que las mujeres, que ahora reían y conversaban con normalidad, buscaron sus ropas y emprendieron el descenso en grupos. Listas para tomar un café en la vicaría. Caray, me estiré para desentumecer las piernas y la espalda. Vaya espectáculo, ¿no? Maravilloso, exclamó Frank. No me lo hubiera perdido por nada del mundo. Salió del arbusto como una serpiente. Dejó que me desenredara sola y se dirigió al interior del círculo. Pegó la nariz al suelo como un perro de caza. ¿Qué estás buscando?, pregunté. Entré en el círculo algo vacilante, pero ya era pleno día y las rocas, si bien aún impresionaban, habían perdido el aspecto amenazante del amanecer. Marcas, respondió, mientras gateaba con los ojos clavados en el césped. ¿Cómo sabían dónde comenzar y dónde detenerse? Buena pregunta, no veo nada. Eché un vistazo al suelo y divisé una planta interesante cerca de la base de una de las rocas altas. ¿Era una miosota?
No, probablemente no. Las flores de esta tenían el centro naranja entre pétalos azul oscuro. Intrigada me acerqué. Frank, con un oído más fino que el mío, se puso en pie de un salto. Se me acaba la batería. Esperen que la voy a enchufar, ¿eh? Denme un minuto. Ahí está. Ahora sí. A ver dónde me quedé. Franco, un oído más fino que el mío, se puso en pie de un salto y me cogió del brazo para sacarme del círculo un instante antes de que una de las bailarinas de la mañana entrara por el otro extremo. Era la señora Grant, la mujer pequeña y regordeta que, tal y como se hubiera podido esperar por su figura, atendía a la confitería del pueblo en la calle Mayor. Miró a su alrededor y buscó sus lentes en el bolsillo. Se las puso y caminó por entre las rocas. Por fin se agachó para recoger la horquilla que había perdido, se la puso en medio de sus pesados y brillantes bucles, pero no parecía que tuviera prisa. Se sentó en un montículo y se apoyó en una de las piedras para encender un cigarrillo. Frank suspiró con exasperación a mi lado. Bueno, dijo, será mejor que nos vayamos. Por lo visto es probable que pase ahí la mañana entera. De todos modos, no he visto ninguna marca. Tal vez podamos volver más tarde, sugerí, aún curiosa por la planta de flores azules. Sí, de acuerdo. Pero era evidente que había perdido todo interés en el conjunto de piedras. Ahora estaba absorto en los detalles de la ceremonia. Me interrogó despiadadamente mientras bajábamos el sendero para que recordara con exactitud las palabras del grito y el orden de la danza. Eslavo, decretó por fin satisfecha. Las palabras son de origen eslavo antiguo. Estoy casi seguro. La danza, sin embargo, negó con la cabeza mientras pensaba. No, la danza es mucho más antigua. Es cierto que hay danzas circulares vikingas, añadió, y enarcó las cejas como si yo hubiera sugerido lo contrario. Pero ese movimiento de filas dobles es como algunos diseños de cerámicas de los Vickers tienen en un dibujo similar, pero se dejó llevar por uno de sus trances académicos, murmurando para sus adentros de tanto en tanto. Volvió en sí cuando tropezó de improviso con un obstáculo cerca del final del sendero. Abrió los brazos con un grito de sorpresa al perder el equilibrio y rodó los últimos metros del descenso. ¿Me siguen escuchando? Que ahí me preguntan si estoy. Bueno, sigo. Corrí hasta él, pero al llegar lo encontré ya sentado en la hierba seca. ¿Estás bien?, pregunté, a pesar de lo que veía sano y salvo. Creo que sí, se pasó la mano por las cejas y trató de atusarse el cabello oscuro. ¿Con qué he tropezado? Con esto le enseñé una lata de sardinas, arrojada allí por algún visitante anterior. Una de las amenazas de la civilización. Oh, la cogió y miró el interior. Luego la lanzó por encima del hombro. Qué pena que estuviera vacía. Qué pena que estuviera vacía. La excursión ha hecho que me entrara hambre. Vamos a ver qué ha preparado la señora Bird para el desayuno. No es mala idea. Convine y aparté los últimos mechones que le caían en la frente. Pero tampoco lo es saltárnoslo y comer más temprano. Lo miré a los ojos. Oh, dijo en un tono diferente. Deslizó una mano por mi brazo hasta llegar al cuello. Allí el pulgar me acarició el lóbulo de la oreja. No es mala idea. Si no tienes mucho apetito, aventuré, con la otra mano me recorrió la espalda, la palma abierta me empujó con suavidad hacia él y los dedos comenzaron a descender. Abrió la boca y sopló por el escote de mi vestido. El cálido aliento me acarició los pechos. Me apoyó con cuidado sobre la hierba, las puntas espigadas del heno parecía que flotaran alrededor de su cabeza. Se inclinó y me besó con ternura, y continuó besándome mientras me desabotonaba el vestido. Avanzaba muy despacio, un botón tras otro, y se detenía para introducir la mano y jugar con los pezones. Por fin abrió el vestido del cuello a la cintura. Oh, volvió a decir, en un tono otra vez distinto. Terciopelo blanco, hablaba con voz ronca y cabello había vuelto a caer sobre la frente, pero no intentó apartarse. Con un movimiento del pulgar,
desprendió el broche del sostén y se agachó para rendir un experto homenaje a mis pechos. Se apartó y cogió los senos con ambas manos. Las deslizó hacia el centro hasta juntarlas para volver a separarlas, siguiendo la línea de las costillas hasta la espalda. Las manos subieron y bajaron una y otra vez hasta que gemí de impaciencia. Entonces posó los labios en los míos y me oprimió hasta que nuestras caderas se encajaron a la perfección. Su boca descendió para besarme el borde de la oreja. La mano que me acariciaba la espalda bajó aún más y de pronto se detuvo con sorpresa. Volvió a tantear y Frank se irguió para mirarme con una sonrisa en el rostro. ¿Qué tenemos aquí?, inquirió, imitando el tono de un pueblerino. O mejor dicho, ¿qué no tenemos aquí? He venido preparada, contesté con recato. Las enfermeras aprenden a anticiparse a las contingencias. ¿En serio, Claire?, susurró y deslizó la mano debajo de mi falda. Subió por el muslo hasta llevar a la suave y desprotegida calidez entre mis piernas. Eres la persona más práctica que conozco. Aquella noche, Frank se me acercó por detrás mientras yo estaba sentada en un sillón de la sala con un libro grande en mi regazo. ¿Qué haces?, preguntó. Apoyó las manos en mis hombros. Estoy buscando esa planta, respondí al mismo tiempo que colocaba un dedo entre las páginas para no perder la referencia. La que he visto en el círculo de piedra. Fíjate, abrí el libro. Podría ser una campanulacia o una gentianacea, o como se diga, una polemoniácea, una borraginácea. Esa me parece la más probable, una no me olvides. Pero también podría ser una variante de esta, Anemone patens. Señalé una ilustración a todo color de una anémona. No creo que se trate de ningún tipo de genciana, los pétalos no eran del todo redondos. Pero, bueno, ¿por qué no vuelves y la buscas?, sugirió. El señor Crook podría prestarte su vieja máquina o... No, tengo una idea mejor. Puedes pedirle prestado el coche a la señora Bird. Es más seguro. La caminata hasta el pie de la colina es corta. Y luego hay como 1 kilómetro cuesta arriba, apunté. ¿Por qué estás tan interesado en esa planta? Me giré para mirarlo. La lámpara de la sala delineaba su cabeza con un halo dorado como un grabado medieval de un santo. La planta no me interesa, pero ya que vas a ir de todos modos, me encantaría que echaras un vistazo fuera del circo. Está bien, dije para darle el gusto. ¿Para qué? Para buscar restos de hogueras, respondió. Todo lo que he leído sobre Beltane habla de hogueras en los rituales. Sin embargo, las mujeres que hemos visto esta mañana no han utilizado ninguna. Me pregunto si no encendieron la fogata de Beltane anoche y han vuelto por la mañana para llevar a cabo la danza. Aunque históricamente los pastores de vacas eran quienes encendían las fogatas. No había rastro de ninguna en el interior del círculo, añadió. Pero nos hemos ido antes de que se me ocurriera examinar el exterior. Está bien, repetí y bostecé. Comenzaba a sentir el efecto de los madrugones seguidos. Cerré el libro y me puse de pie, siempre y cuando no tenga que levantarme antes de las 9. En realidad eran casi las 11 cuando llegué al conjunto de piedras. Lloviznaba y estaba empapada porque había olvidado llevar un impermeable. Cumplí con el recorrido obligatorio por el exterior del círculo, pero si alguien había encendido allí una fogata, se había ocupado muy bien de no dejar ni rastro. La planta fue fácil de encontrar. Estaba donde la recordaba, cerca de la base de la piedra mayor. Corté varios esquejes y los guardé en mi pañuelo con la intención de colocarlos en las prensas que había dejado en el pequeño coche de la señora Bird. La roca más alta del conjunto estaba partida, con un corte vertical que dividía las dos grandes mitades. Era curioso, pero ambas partes habían sido separadas de alguna forma. Si bien se notaba que las superficies enfrentadas se encajaban, estaban distanciadas por una abertura de casi 1 metro de ancho. Oí un zumbido proveniente de algún lugar cercano. Pensé que tal vez hubiera un panal de abejas en alguna grieta de la piedra y apoyé una mano en la roca para inclinarme dentro de la abertura. La piedra gritó. Me eché hacia atrás con rapidez. Tropecé en el césped y caí sentada. Clavé la mirada en la roca sudando. Jamás había oído un sonido semejante. No es posible describirlo, excepto diciendo que era el tipo de grito que se podría esperar de una piedra. Fue horrible. Las demás rocas comenzaron a gritar. Se sentía el fragor de una batalla, lamentos de hombres agonizantes y caballos destrozados.
Sacudí la cabeza para despejarme, pero el ruido continuó. Logré ponerme de pie y trastabillar hasta el borde del círculo. Los sonidos me rodeaban, haciendo que me dolieran los dientes y la cabeza me diera vueltas. Me nubló la visión. No sé si me acerqué a la abertura de la piedra principal o si fue accidental, llevada a ciegas por el aturdimiento de la batahola. Una vez, cuando viajaba por la noche, me quedé dormida en el asiento de un automóvil en marcha, acunada por el ruido y el movimiento, que me daban la ilusión de una serena levedad. El conductor del vehículo entró en un puente a demasiada velocidad y perdió el control del coche. Me desperté de mi sueño con el resplandor de las luces y la sensación de que caía a gran velocidad. Esa abrupta transición es lo más parecido a la sensación que experimenté en el círculo de piedras, pero no alcanza ni remotamente a describirla en todo su espanto. Podría decir que mi campo de visión se redujo a una mancha oscura que luego desapareció por completo para ceder no a la oscuridad total, sino a un vacío brillante. Podría afirmar que sentí que giraba o que tiraban de mí de dentro hacia afuera. Todo esto es cierto, y no obstante, nada confiere la sensación de completo desgarro, de que eres golpeada con fuerza contra algo inexistente. La verdad es que nada se movió, nada cambió. Al parecer no ocurrió nada, y sin embargo experimenté un terror tan grande que perdí la noción de quién o qué era, y dónde estaba. Me hallaba en el corazón del caos, y ninguna facultad, ya sea física o mental, servía para nada. No puedo decir que estuviera inconsciente, pero durante un lapso de tiempo no tuve conciencia de mí mismo. Me desperté, si esta es la palabra, al tropezar con una roca cerca del pie de la colina. Resbalé y me detuve en la hierba densa de la base. Estaba mareada y aturdida. Me arrastré hasta un grupo de robles jóvenes y me apoyé en uno para recuperarme. Oí un griterío confuso en las cercanías que me recordó los sonidos que había oído y sentido entre las piedras. Sin embargo, los gritos carecían de ese tono de violencia inhumana. Se trataba del sonido acostumbrado de los conflictos humanos, y me volví en aquella dirección. Bueno, acá termina el capítulo 2. Disculpen la desprolijidad de mi cuarto y de mi pelo, pero salió todo así de improviso. Así que espero que les haya gustado. Y mañana leemos el capítulo 3, no sé a quién le toca, pero ahí voy a estar conectada para seguir leyendo. Chao, hasta luego.